La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el pan de la palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Feliz Navidad. Ya propiamente estamos celebrando en toda esta semana el nacimiento del Señor con mucha alegría y de todo, ¿verdad? En todo este proceso meditando la palabra del Señor, reconociendo que es nuestro Salvador y que en toda esta etapa de la salvación ha decidido encarnarse en un niño pequeño, en un bebé, y hacerse cercano a nosotros. Bienvenidos al Pan de la Palabra, con ustedes Marcos Manuel Márquez Pagán. Hoy no nos puede acompañar nuestro obispo, el padre Rubén Antonio González Medina. Ya ustedes entenderán entre tantos compromisos, pero sí que nos acompaña con su oración y su bendición. En este 1 de enero, en el que ya estamos comenzando un año civil, ¿verdad? Y que ya desde el calendario eclesiástico hemos comenzado desde el Adviento una nueva etapa en la que vamos encaminándonos como iglesia sinodal, también poniendo nuestros talentos al servicio de la iglesia y reconociendo el liderazgo que hay en cada comunidad. Nos lanzamos en una iglesia que va en diálogo con el resto del mundo para poder ofrecer una palabra de esperanza y poder ofrecer también la verdad del Evangelio a todas las naciones. Vamos a comenzar con la lectura de la oración colecta para este 1 de enero, que es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y qué mejor que comenzar este año y sobre todo esta semana ya que llevamos celebrando la Navidad, con recordando a nuestra Madre María. Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en esta oración colecta se hace referencia a muchas cosas o a muchos temas referidos a la Virgen María. Vamos a ir poco a poco para que vayamos adentrándonos en este misterio de la Madre de Dios, de la Madre del Salvador, porque a veces puede ser quizás de manera ingenua, ¿verdad? Solamente repetir lo que hemos escuchado, lo que hemos quizás conocido de María. Y por otro lado, el hecho de que podamos decir muchas cosas, pero al final no entendamos mucho. Así que vamos a ir poco a poco viendo qué es lo que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia en esta lectura en la oración colecta. Dice: Dios nuestro, oración siempre a Dios de manera comunitaria, de manera en que todos nos reunimos en la parroquia, en la capilla, ¿verdad? Como comunidad, como casa grande. Que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna. Así que estamos hablando de esta fecunda virginidad, es el hecho de que dio a luz a Jesús en algo que puede parecer contradictorio, el hecho de permanecer virgen y ser fecunda, es decir, tener un hijo, de dar a luz. Y por eso estamos viendo que se habla de la salvación eterna, ¿no? Por medio de María se otorga salvación eterna, es decir, en un momento o en una situación histórica en la que una mujer ha decidido tomar una postura de virginidad muy, ¿verdad?, distinta a su época, donde se procuraba, ¿verdad?, el tener muchos hijos, ya sea porque sí se esperaba la venida del Mesías y también por el hecho de que la descendencia, ¿verdad?, dejar una descendencia que pudiera ser testigo de el actuar de Dios en la historia dentro del pueblo de Israel. Pues ella decide consagrarse a Dios en este sentido, de esta manera. Y resulta que entonces Dios la elige, primero la mueve a eso y luego la elige para ser la madre del Salvador. Muy interesante que por su sí, entonces, se da una fecundidad en la virginidad.
¿verdad? Muy interesante cómo Dios puede sacar uno de los acontecimientos más importantes de la historia a partir de una situación en la que lo que se espera es que no haya hijos, ¿verdad? Y de la misma forma en cada situación personal donde nosotros podemos ver una situación límite de algo que no es posible, algo que o pensamos nosotros que no puede darse, para Dios siempre hay un espacio en el cual actúa en la historia y se dan los acontecimientos más increíbles que podamos nosotros imaginar. Por eso, Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida. Muy interesante porque reconocemos que Jesucristo es Dios, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre, ser humano. Por lo tanto, si María lo da a luz, esa persona, ¿no? Ese ser que está allí, es Dios asumiendo, ¿verdad? todo lo que conlleva el ser humano, el ser un hombre. Así que si ella lo da a luz, pues está dando a luz a Dios mismo encarnado. Por eso es que decimos que María es madre de Dios. No porque ella es anterior a Dios o porque ella sea mayor que Dios, porque eso no es. Sino porque el papel importante en la historia de la salvación que ella va a tener es, primero, Dios la elige, Dios cuenta con su sí, ¿verdad? Le da un llamado y ella responde, y ella en su humildad escucha la palabra de Dios, la cumple, porque también la conoce, y la lleva hasta el límite de seguir creyendo que esa coronación que le dijo el ángel Gabriel, de que su hijo iba a ser rey, de que va a heredar el trono de David su padre, su reino para siempre, aún en el momento de la cruz, de la muerte, de una burla con una corona de espinas, que ningún reinado eterno, ¿verdad?, se trataba, porque en ese momento murió, y el mismo hecho también de que se burlaran de él como rey de los judíos, ella siguió creyendo y mantuvo su fe, porque era lo que el Señor le había revelado. Entonces, en este caso, nosotros cuando decimos ella es la madre de Dios, reconocemos que en esa resurrección de Jesús se cumple la expectativa, la fe de que María sabía que aun en una situación distinta, difícil, como era una virginidad y tener un hijo, manteniéndose virgen, a la muerte de su hijo, a un muerto, todo el mundo lo vio que murió burlado, ¿verdad? Destrozado, resucita, y ella permaneció con esa fe. Por eso es nuestro modelo de fe, junto con el patriarca Abraham, modelo de fe para nuestra vida, para nosotros como cristianos, y por eso es que hoy, en esta solemnidad, la celebramos con tanta alegría, con tanto amor, ¿verdad? Y en la historia de la iglesia así siempre ha sido desde los primeros siglos. Contamos siempre con esta veneración y este cariño y este amor a la Madre de Dios, a María Santísima. Vamos entonces a la lectura del Salmo responsorial, que está tomado del Salmo 66. Muy interesante porque vamos a hablar de la bendición del Señor. Y ahora que estamos comenzando el año, comenzamos siempre con una gran bendición para que nos acompañe a lo largo de este año, que solemos hacer cada uno, ¿verdad?, unas propuestas, hacemos unos propósitos. Ojalá que en cada uno de esos propósitos sepamos contar con la bendición del Señor, porque no es simplemente hacerlo por nosotros mismos, y que siempre esté allí como primer punto amar a Dios y amar al prójimo, y precisamente en eso crecer en santidad. El Salmo 66 dice así: El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Miren, este salmo, en el Salmo 66, y como ya en otros programas hemos dialogado sobre esto, de las
a veces la fecha de los salmos o el autor de los salmos, que muchos de ellos se atribuyen al rey David, pues a veces no podemos identificarlos porque hay momentos históricos donde se reinterpreta algunos, son unos cánticos que están en uso en el templo, otros cánticos que son más populares y así. Algunos tienen un trasfondo histórico, en fin. Es todo un estudio bastante complicado para cada uno, pero dentro de lo que podemos ver aquí, estamos hablando de un cántico, ya el autor sea un hombre o una mujer de fe, en que se pide la bendición del Señor y se da y se otorga la bendición del Señor. Miren qué interesante cómo comienza. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Esto es, mire, decimos que es como decir lo que solemos decir un ojalá, ¿verdad? Esperamos que esto sea así. Que el Señor tenga piedad, o sea, que vea nuestras necesidades, que mire hacia nosotros, ¿verdad? Que esté atento, que es como si estuviéramos llamando la atención, como que mira para acá, ven aquí, mira todo lo que está sucediendo. Ten en cuenta esto, ¿no? La lista de situaciones que tenemos cada uno. Y nos conceda su bendición, ¿verdad? Su palabra, su acción bondadosa. Y de esta manera ilumine su rostro sobre nosotros. O sea, que podamos conocer que es Dios mismo el que se acerca y que en ese encuentro personal podamos nosotros ser iluminados, no tan solo con la luz que nos guía, que nos hace ver con mayor claridad un momento de oscuridad, sino que también nos encienda, ¿verdad? Porque es una luz que no solamente ilumina, sino que enciende, calienta y nos lleva a tener una mayor caridad, un mayor amor hacia Dios, y desde Dios, al estar encendidos de su amor, poder reflejarlo a los demás, iluminar a los demás y llenarlos también de amor. Continuamos en el próximo segmento. El pan de la unidad, el pan que alimenta la comunión, llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. 1 de enero, comenzando este nuevo año 2023, año en que, habíamos comentado al principio, vamos caminando como iglesia sinodal frente a unos proyectos de evangelización que quieren dar una respuesta al mundo de hoy, al mundo actual, escuchando, dialogando, escuchando estos nuevos movimientos, nuevas generaciones, nuevas situaciones particulares, simplemente para dar una respuesta de amor, de esperanza y de la verdad del Evangelio a todas las naciones, porque de eso es que se trata, ¿no? A veces se pudiera pensar que es simplemente el escuchar para validarlo todo, pero no se trata de eso. En la escucha se comienza un diálogo, y en el diálogo podemos entonces llevar un mensaje de la verdad mucho más calmado, sin ataques, sin señalamientos, y sin algún punto hay que hacer un señalamiento. Ahí entonces entra nuestra ser profetas por el bautismo, de denunciar, pero sin dejar de anunciar la verdad del Evangelio. Santa María, Madre de Dios, es el ejemplo clarísimo de esto, porque con una fe firme, a pesar de todas las pruebas, se mantuvo fiel a la palabra del Señor que estamos comentando en las lecturas de esta solemnidad. Y que decíamos en el Salmo responsorial: el Señor tenga piedad y nos bendiga. Esta lectura de este Salmo 66, que nos habla de la bendición, y que le pedimos al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia, que vea nuestras necesidades y que nos dé su bendición para que nos ilumine su rostro. Le pedimos que su rostro venga sobre nosotros, porque así el encuentro con Dios va a ser personal, va a ser de contacto inmediato, y no solamente como quien resuelve asuntos desde fuera, sino entra en el corazón y nos hace ver con ojos de fe que todas las situaciones y toda su providencia se va dando de manera benévola y misericordia para nosotros. Dice: conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Volvemos al contexto del pueblo de Israel, en el que le pedimos al Señor que se manifieste para que no solamente el pueblo de Israel pueda conocer, ¿verdad?, al Señor, sino que
esto pueda ser conocido a todas las naciones, para que gocen del rostro del Señor, para que gocen de la misericordia del Señor, y así gocen de su bendición. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, gobiernas las naciones de la tierra. Mire qué interesante cómo comienza: canten de alegría las naciones, porque eres tú el que riges el mundo, porque eres tú el que riges los pueblos y que gobiernas las naciones. ¿Cómo lo haces? Con justicia y con rectitud. Y esto es, aquí es donde viene la diferencia. Muchos pueblos simplemente lo que sufren es las consecuencias de un gobierno corrupto, de toma de malas decisiones, de alianzas que quizás a veces se pueden hacer para simplemente favorecerse de los bienes del pueblo, y no necesariamente trabajan por el bienestar, la salud de los habitantes. Pero cuando el Señor es el que rige, cuando el Señor es el que gobierna, hay justicia y hay rectitud. Y de la misma manera podemos leer los acontecimientos de la historia. Cuando hay justicia y rectitud, entonces podemos nosotros reconocer que se dan tiempos de paz. Reconocemos también que estamos en la Jornada Mundial de la Paz, y que precisamente a eso también estamos encaminados nosotros: iluminar el mundo de hoy con la paz, con justicia y rectitud. Justicia entendida como el bien común, la búsqueda del bien común, y la rectitud como quien hace las cosas no por doblez de intención, no con intenciones torcidas o escondidas o corruptas, sino quien realmente quiere ayudar a la gente, ayudar al pueblo, buscar la justicia, y precisamente con la justicia la paz. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. En este juego de palabras, ¿no? que buscamos que sean alabados por todos los pueblos, y llevando la palabra del Señor a cada pueblo puedan reconocer que la alabanza al Señor es también no solamente una cuestión de culto, sino una realidad de la vida diaria, de lo cotidiano. El hecho de que se da unas devociones particulares, un culto particular, la reunión de la comunidad alrededor de la Eucaristía, la devoción a María como hoy Madre de Dios, todo eso es simplemente un reflejo y un oasis en donde vamos nosotros a proyectar aquello que vamos nosotros viviendo en el día a día, porque no nos podemos quedar solamente en una asistencia social, en el hecho de ayudar a los demás, en ayudar al prójimo, en cuidarlo, en buscar la justicia, la solidaridad, la paz, y dejar de un lado nuestras devociones, nuestro culto a Dios, nuestra reunión comunitaria en la parroquia, en la capilla, porque entonces estaríamos trabajando como una asistencia social solamente. Y si nos quedamos solo en la cuestión devocional, en el hecho de que sí, pues algo para mí, el espacio solo para mí, y entonces trato mal a los demás, no tengo en cuenta la ayuda al otro, falto a la caridad, pues entonces hay una incoherencia, ¿no? No puede faltar uno en lo otro, sino más bien lo justo, vamos aquí, la justicia es el bien común, de tal forma que mi entrega a Dios en lo particular, en lo escondido, incluso en lo comunitario del culto, en la misa, en la Eucaristía, en la práctica de los sacramentos y de las devociones, sea siempre la base para reflejarlo en la vida diaria, en el continuar caminando cada día, en mi trabajo, en la universidad, en todos los ambientes donde nos desenvolvemos, porque cada uno tiene una vocación particular. Y aunque esto pueda parecer, ¿verdad?, que el reflejo de esto, uno puede decir, pues que es más importante lo del culto y la oración, y lo otro no es tan importante, porque la realidad es que siempre nos vamos a relacionar con otras personas. Y si esta parte devocional y de culto y la alabanza, como dice el Salmo, se queda ahí, y mi relación con los demás está afectada, está dañada, es tóxica, puede ser dañina, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos cultivando con esa alabanza a Dios o ese desarrollo de esa devoción? Entonces, por eso, cuando decimos que te alaben todos los pueblos, es decir, que los pueblos den una alabanza, decimos que todos los pueblos te alaben, es que también queremos llevar ese testimonio. Que Dios nos bendiga,
que le teman hasta los confines del orbe. O sea, ya tenemos conciencia de pueblo. El Señor nos bendice a nosotros. Pedimos que también podamos nosotros llevar esta palabra a los demás para que todos los pueblos lo alaben. Y que como comunidad grande el Señor nos bendiga y que le teman, que le respeten, que reconozcan su reinado de justicia, de paz, de rectitud hasta los confines del orbe, ¿verdad? ¿Y cómo se reconoce eso? En el día a día de los cristianos, en el testimonio de fe de los cristianos. Si no, no va a haber ningún testimonio, porque resulta que nosotros somos parte de esa realidad, de que se vea que el reino de Dios es cierto y que está entre nosotros y que podemos proyectarlo también con nuestras acciones. Vamos a pasar a la primera lectura de esta solemnidad de María, Madre de Dios, que está tomada del libro de los Números, en el capítulo 6, los versos del 22 al 27. Y prestemos mucha atención porque es una bendición que se daba en el pueblo de Israel, muy tradicional, y que nos puede sonar muy, muy conocida. Escuchemos. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarás mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, primer detalle. Estamos en el libro de los Números, que es conocido como uno de los libros del Pentateuco, que son estos primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es la ley de Moisés, como se le suele llamar en el pueblo de Israel, y como vemos en los evangelios que también se le llama la ley, la Torá. Y es un texto interesante porque hablamos, Dios manda a Moisés y le dice: di a Aarón y a sus hijos, recordando, ¿verdad? Cómo se va dando la estructura del pueblo de Israel. Y esta norma de bendición de los hijos de Aarón al pueblo, donde da una fórmula específica. Y miren qué interesante cómo se da esta bendición. El Señor te bendiga y te proteja. O sea, ahí tiene 2 afirmaciones. Que el Señor conceda una bendición, es decir, una protección. Que el Señor esté ahí con ellos, ¿verdad? Cuando decimos el bendecir es decir bien, ¿no? Es dar esa gracia por parte del Señor y ese acompañamiento. Ilumine su rostro sobre ti. Y aquí estamos haciendo la referencia de lo mismo que decíamos en el Salmo, ¿no? El iluminar su rostro, es decir, que esté presente, que podamos reconocer con ojos de fe que el Señor está presente en nuestra historia particular, en nuestra vocación, en nuestra realidad. Y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así que después de haber pedido la bendición, la protección, la luz de su rostro y el favor de Dios, y que se fije en nosotros, ¿hacia dónde nos conduce esto? Hacia la paz. Porque eso es lo que esperamos. No la paz que simplemente es quitar los ruidos, el silencio, despegarnos de todo el mundo, que son momentos que pueden dar paz. Pero la paz que nos pide, o la paz que nos da el Señor, es el hecho de nosotros poder, en nuestra conciencia, en nuestra realidad como personas, saber que todo está en orden, sabiendo que Dios en su providencia lo tiene todo, en su misericordia. Podemos descansar y reconocemos que con ojos de fe podemos verlo todo desde una mirada distinta de amor y de misericordia. Y esa es la paz que nos viene a traer el Señor. Entonces, así te invocarán, o así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Esta es la palabra de Dios directamente en este texto. Así que con esta bendición, pues seguimos y continuamos en el próximo segmento. El pan de la unidad, el pan que alimenta. Profunda comunión.
salvación. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y donde también recordamos que es la jornada mundial de oración por la paz. Comentábamos la primera lectura del libro de los Números, en el capítulo 6, versos 22 al 27, donde vemos la bendición que Dios le da a Moisés, que le diga a Aarón para que se invoque el nombre del Señor sobre el pueblo y les conceda sobre todo la paz. Esa paz que nos da la palabra del Señor, una paz que alimenta nuestra alma de tal forma como lo hacemos con el pan. Por eso nosotros, como el pan de la palabra, partimos el pan y lo compartimos de una forma que es lo que hacemos simbólicamente con la lectura orante de la palabra, de las lecturas propuestas por la iglesia para cada domingo. Y es lo que queremos hacer hoy. Queremos repartir esta palabra del Señor que nos alimenta y que nos conduce a esa paz tan anhelada. Vamos ahora a hacer la lectura del Evangelio, palabra de Dios que se parte y se reparte para nosotros, tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versos del 16 al 21. Recordando que todavía estamos meditando estos misterios de la encarnación del Hijo de Dios, y más que todo hoy que recordamos o que celebramos la solemnidad de Santa María como Madre de Dios. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Detalle muy interesante y muy particular en este Evangelio es que llevamos ya dialogando desde el Salmo y la primera lectura, que hablamos de que el rostro de Dios se haga presente, ¿verdad? Y que hacemos una oración en el nombre del Señor. Por lo tanto, esto de hacer presente el rostro de Dios, de que nos ilumine su rostro, de que podamos invocar su nombre, en Jesús se hace presente en la figura de un niño. Podemos ver su rostro, que lo reconocemos por la inocencia de su rostro, un bebé, ¿verdad? Un niño recién nacido. Y precisamente al final del Evangelio le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Por lo tanto, aquello que se podía prefigurar, tanto en el Salmo como en la lectura del libro de los Números, el rostro de Dios, el nombre de Dios, ahora dentro de la historia de la salvación, ese rostro de Dios y ese nombre se hacen palpables en el rostro del niño que llamamos con este nombre Jesús, que es Dios salva, Dios salvador, que da la misión y precisamente el momento histórico en el que Dios actúa en nuestra historia, el hecho de que nos redime, nos salva y nos concede aquella bendición que Dios le otorgó a Moisés, a Aarón y Aarón a sus hijos para que en el nombre del Señor bendijeran al pueblo. Y dentro de esa bendición dice, ilumine su rostro sobre nosotros. En Jesús se cumple. Invocamos el nombre de Jesús como estamos reunidos hoy aquí. Y podemos verla en el rostro. Quedamos iluminados por su rostro en un pequeño niño en el pesebre. Históricamente, ¿qué es lo que sucedió? En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo
Y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Recordemos toda la, ya, ¿verdad? Bien sabido, que se aparecen unos ángeles a los pastores que estaban en el campo. Ellos llegan y encuentran a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Para nosotros, ¿verdad? Quizás culturalmente la palabra pesebre lo vemos como todo el entramado de una maqueta, de alguna forma con las figuritas, ¿no? El niño Jesús y los animales del establo, quizá muy romantizado por el hecho de que esto pues no era un sitio muy hospitalario, mucho menos para el nacimiento, ¿verdad? De un niño, de un niño, ¿verdad? De una mujer dar a luz y tener un niño recién nacido en esas condiciones. Pero en realidad pesebre, ¿verdad? Es esta digamos, pieza, o puede ser de piedra o de madera, donde se ponía la comida de los animales y que también servía para cuando nacía, ¿verdad? La cría de un ternero, o, ¿verdad? O un corderito, pues nacía, ponían las pajas allí y allí lo recostaban, ¿no? Porque sirve como una camita. Pues ese es el pesebre. Entonces, el hecho de tener un recién nacido a campo abierto, naciendo allí, ¿verdad? Y poniéndola en el pesebre, con todas las incomodidades que eso puede tener, hay que tenerlo en cuenta como María y José, unas personas extraordinarias, personas muy responsables, resulta que no hubo lugar donde pudieran hospedarse y tuvieron que entonces tener al niño allí. El contexto, volvemos de nuevo, el censo, el ellos tener que desde Nazaret, que está en el norte, ir hasta Belén para entonces inscribirse en el censo. María ya estaba a punto de dar a luz. O sea, en fin, están fuera de su tierra en el sentido de extensión. Y luego ven todas estas maravillas donde dice: todos los que oían se admiraban de lo que decían los pastores. Los pastores vieron aquel espectáculo y empezaron a llevar la noticia a distintos lugares. Por eso esta expectación de salvación, del Mesías, de un gran profeta, de una intervención de Dios en el pueblo, ya se estaba dando. Era un momento de mucho auge. Y dice algo muy interesante que es lo que meditamos hoy en esta solemnidad. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Miren qué extraordinario el hecho de que aparecen muchos personajes. José estaba allí, ¿verdad? Como que, por decirlo de alguna forma, acompañante, protector, el que inscribe, ¿verdad? Dentro de la cultura, el que inscribe al niño, el que le pone el nombre al niño, etc. Tenemos a los pastores que se volvieron locos contando las maravillas que habían visto. Y María, con el temple y con la humildad que la caracteriza, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Recuerden, no es nada fácil. Primero, el hecho de que decidía permanecer virgen y ahora el Señor le pide tener un hijo dentro de la virginidad. ¿Cómo es eso? Ella simplemente que se haga realidad su palabra. Ahora, lo va a dar a luz. Nadie la recibe, tiene que irse a un establo, es con animales, o sea, tratando de hacer lo mejor posible la voluntad de Dios. Resulta que tuvo que hacerse de esa forma. Lo recuesta lo mejor que puede, lo envuelve lo mejor que puede y lo tiene allí con los animales. Vienen, dentro de toda esa dificultad encima, vienen personas extrañas a reconocer que ha nacido el niño, que le han hablado unos ángeles, que es un acontecimiento extraordinario. Y María lo que hace es, meditando todo eso, cómo todo esto puede ser la voluntad de Dios, y lo va meditando y lo va buscando, lo está mirando con ojos de fe, a fin de cuentas. No puede cuestionar, no puede de alguna forma dar respuesta por qué esto sí, por qué esto no, porque puede ser, pudieran haber entrado miles de cuestionamientos, pero ella no se puso a, digamos, a quejarse o a decir esto, no, simplemente conservaba todas estas cosas meditándolos en su corazón, en el interior. Si esto es algo que proviene de Dios, pues va a continuar, va a dar su fruto, va a rendir sus frutos. Si Dios me ha llamado a esta misión, y José también, y están seguros de que esta es la misión que el Señor que les ha dado, perfecto.
hasta las últimas consecuencias. Una mirada de fe, porque quien escucha la palabra de Dios y la cumple, después veremos en el Evangelio más adelante, Jesús dirá, ¿verdad? Cuando dice, bendita, ¿verdad? El vientre que te llevó, los pechos que te amamantaron, dice, mejor que escucha la palabra de Dios y la cumple. María, escucha la palabra de Dios, las conserva todas estas cosas y las medita en su corazón. Y las cumple, porque no simplemente se quedó en escuchar, se quedó en meditar, sino que sigue trabajando, poniendo por obra en sus manos aquello que ya ha conservado y que ha meditado en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. O sea, los pastores sí que no, nada de eso de solo conservar en su corazón. Zumbaron por ahí lo que vieron, empezaron a llevar el mensaje. Interesante, porque estamos en un lugar, ¿verdad?, donde en esta parte también está reinando Herodes, y que, como que también conoceremos, cuando llegan los magos de Oriente, van donde él les pide que sí le pueden decir dónde estaba, y entonces viene la matanza de los inocentes. Y dice, como adelantábamos al principio, al cumplirse los 8 días, que en realidad hoy son 8 días de la Navidad, tocaba circuncidar al niño, ¿verdad? Era el momento de la iniciación del niño dentro de la comunidad judía y se daba con esta señal de la alianza de la circuncisión, y en ese momento se le daba nombre al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción, ¿verdad? Y de esta manera se cumple aquella profecía de Dios con nosotros, el Emmanuel, que es un título, no un nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y recibe el nombre, que es el nombre sobre todo nombre, Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Pausamos y regresamos en breve. El pan de la unidad, el pan que alimenta. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra, celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la Jornada Mundial de Oración por la Paz, que tanto nos hace falta y que tanto necesitamos, y que podemos nosotros meditarla en la figura tan delicada y tan tierna de un niño en brazos de su madre, un niño que es Dios, que es el rostro de Dios con nosotros, que nos ilumina, ¿verdad? Nos llena de amor, de cariño, y por el cual nos reunimos hoy también en su nombre, en nombre de Jesús, donde podemos nosotros recapitular aquella bendición del libro de los Números, aquel Salmo 66, donde pedimos el rostro de Dios nos ilumine, recibamos su bendición y nos convocamos y nos protegemos, nos cobijamos en su nombre, como lo hacemos hoy en el nombre de Jesús. Vamos a la lectura de la segunda lectura propuesta para esta solemnidad, y que es muy interesante porque no solamente nos va a llevar a una teología de la encarnación, de este gran misterio de Dios, sin dejar de ser Dios, se hace un ser humano, nos redime y nos hace compartir la naturaleza divina por medio, ¿verdad?, de también una criatura como es María, sino que nos da estos detalles del acontecimiento histórico, que no se da en el vacío, que no es una leyenda o un mito del cual hay una parte que es real o que se va desarrollando de manera real, pero tiene unos comienzos desarrollados en algo no existente, sino que es real, es el acontecimiento en el que Dios se manifiesta en la historia de una manera concreta y que podemos identificarlo con puntos específicos, como lo hacemos en el credo, ¿no? Habíamos comentado en otros programas también. En el credo, ¿no? Cuando arrestan a Jesús en tiempo de Poncio Pilato, que fue juzgado, etcétera, ¿verdad? Porque Dios actúa en la historia y con ojos de fe podemos nosotros identificar ese actuar de Dios en la historia. Vamos a hacer lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versos del 4 al 7. Una lectura breve, pero muy interesante, muy concisa en el contenido. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer,
nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como son hijos, Dios envió a sus corazones al espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, esto que es interesante, como Pablo, que es un fariseo, o que era fariseo, él allá después luego se convierte en cristiano, pero se crió como un fariseo, conoce las escrituras, conoce la ley. Los fariseos también eran muy estrictos en la interpretación de la ley, de la Torá. En este sentido era que si había que hacer ayuno, ¿verdad? Hacían el ayuno con mayor rigor. Si había que dar limosna, daban mucha limosna. Si había que hacer oración, hacían el doble del tiempo de oración y para que todos, a veces, ¿verdad? Cuestión de orgullo, para que los vieran y eso, ¿verdad? Pero era algo estricto, ¿no? Eran unas personas muy, muy disciplinadas. Se conocían la ley de memoria, estudiaban la ley todos los días. Era algo que no, ¿verdad? Conservaron la fe del pueblo y toda la estructura o la estructura moral, pudiéramos decir, de mandamientos a partir de la ley. Además eran espirituales, ¿no? Creían en los ángeles, ¿verdad? Y incluso se daba esta discusión entre la resurrección, porque los saduceos no creían en eso, eran más materialistas. Pero Pablo, que se crió en este ambiente, que tenía, ¿verdad? Y que era fariseo, se crió con fariseos y estudió con fariseos, conocía la escritura, y no tan solo la escritura, era un hombre de gran cultura, conocía la filosofía, conocía la historia, un hombre de gran conocimiento. Cuando se hace cristiano, aplica todo este conocimiento y todo esto lo podemos ver reflejado en las cartas. Tengamos en cuenta que como son cartas, no son tratados de teología, ni va a traer, ¿verdad? Toda una explicación detallada de conceptos teológicos o de interpretaciones, aunque sí podemos ver que hay unas pinceladas aquí y allá de este conocimiento. Entonces, veamos cómo Pablo hace esta aplicación cuando dice, hermanos, ya sabemos que está dirigiéndose a una comunidad, de la comunidad de Galacia, a los Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo, o sea, en la plenitud de los tiempos. Eso quiere decir que dentro de la historia de la salvación hay tiempos, ¿verdad? Digamos que el tiempo específico querido por Dios en ese tiempo, ¿verdad? El tiempo de la providencia de Dios, distinto del tiempo, ¿verdad? Que nosotros medimos por espacios y por distintos espacios de tiempo. El tiempo propicio de Dios, cuando se cumplió ese tiempo, envió Dios, o sea, el Padre, a su Hijo, nacido de una mujer. O sea, no fue que llegó aquí y apareció, no, cayó del cielo, no. Nacido de una mujer. Así que tiene una historia, tiene tiene una genética, tiene una familia. Nacido bajo la ley. Por lo tanto, si está bajo la ley, ya nosotros vimos que está sometido a la ley, porque a los 8 días fue circuncidado y se le puso un nombre, ¿verdad? Aquí ya podemos ver cómo coinciden, ¿no? ¿Cuál ley? La ley que habíamos leído anteriormente, el libro de los Números, donde se da una bendición y donde se espera la bendición de Dios con su rostro y en su nombre. ¿Para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? Él mismo, Pablo, fariseo, que conocía la ley, que estaba bajo la ley, que estudiaba la ley, que vivió sometido a esa ley. Por eso es que dice, él hace todo este empate. ¿Y para qué va a rescatar a los que estaban bajo la ley? Para que recibiéramos, y él se incluye, el ser hijos por adopción. Miren, ven qué interesante cómo, aunque esto que está diciendo es algo que puede ser sencillo y lleva toda una consecuencia uno con lo otro, no está haciendo un tratado complicado de ver cómo empato esta idea, cómo utilizo palabras complicadas para explicar la salvación o lo que tiene que ver con Dios. No. Está dando primero el desarrollo histórico en el que Dios actúa,
en su momento, ¿verdad? Ese momento propicio de la acción y la intervención de Dios, el Padre envía al Hijo con mayúscula, ¿no? Porque es Dios mismo. Nace de una mujer, que aquí es la que estamos celebrando hoy, María, nacido bajo la ley, bajo una ley que ya tenemos los indicios, fue circuncidado, ¿verdad? Se le puso el nombre eso a los 8 días. Es una ley que vimos que está en el libro de los Números, que lleva una bendición para rescatar los que estaban bajo esa ley. Dentro de este misterio en el que podemos nosotros reconocernos como hijos de Dios, porque somos hijos en el Hijo, ¿verdad? Y participamos entonces de esa gracia, participamos de la naturaleza divina, que es lo mejor que hemos podido recibir, porque no es solamente una gracia externa, sino participar de gozar del rostro de Dios plenamente, participándolo desde nuestra naturaleza humana, divinizados precisamente por la gracia del Señor. Y así, siendo hijos de Dios, y Jesús, ¿verdad? Hijo de Dios, nacido en nuestra historia, en este acontecimiento histórico particular, por medio de María Virgen, pues también somos hijos de esta madre que no tan solo nos concibe, como vemos en el Evangelio de Juan, como hijos a quien nos entrega Jesús desde la cruz, sino incluso desde la misma encarnación, porque si somos hijos en el Hijo, ese Hijo de María que es Jesús, es nuestro hermano, por lo tanto, tenemos a Dios como Padre, y podemos también de alguna manera decir que María es nuestra madre y que nos ayuda, nos protege e intercede por nosotros desde el cielo, como decíamos en la oración colecta. No nos queda tiempo para más, así que nos veremos en el próximo programa de El Pan de la Palabra. El pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.